Sean todos bienvenidos a la presentación de la defensa del proyecto de grado Producción de espirulina en fotobioreactores solares operados por lote y en modo semicontinuo. Mi nombre es Ramón Kenaifati y los voy a guiar en este proceso. Y primero que todo es necesario entender cuál es el problema. Y el problema fundamentalmente es que no hay tiempo, estamos en una lucha contra el reloj. Faltan 19 años para el 2040 y las Naciones Unidas y otras organizaciones estiman un incremento en la demanda global de proteínas de 173%. Para poder satisfacer esa demanda, la industria agropecuaria convencional necesita cuadruplicar esa producción. Por supuesto, eso ni va a ser suficiente ni va a ser deseable. No es suficiente porque se cree que por más que se mejoren las tecnologías, la demanda es muy amplia para poderla suplir, e incluso si se pudiera no es deseable por la emisión de gases invernaderos y el consumo de agua. Venezuela no está exenta de esta situación a futuro. Incluso en el presente, alrededor del 33% de la población se estima que no tiene el acceso adecuado a las proteínas. Y Venezuela necesita preparar un conjunto de políticas públicas para afrontar esa situación. Una alternativa a la industria convencional es el uso de proteínas unicelulares o single cell protein, como se conocen en sus siglas en inglés, entre ellas la espirulina, Arthrospira platensis, y el problema es que para poder producir este tipo de células, cada uno tiene unas especificaciones para fotobioreactor, para el modo de producción. Por lo tanto no se puede traer un sistema general a un sistema particular. Por esa razón, el objetivo principal es seleccionar un fotobioreactor para la producción de proteínas alternativas mediante la generación de biomasa de espirulina y determinar el modo de operación más adecuado para este proyecto. Entre los objetivos específicos se encuentran seleccionar, implantar y validar unas metodologías analíticas para hacer seguimiento al crecimiento de la cianobacteria y del consumo de nutrientes, seleccionar el fotobioreactor apropiado para Venezuela, determinar la curva de crecimiento y de consumo de nutrientes, implementar una estrategia para diseñar un modo de producción semicontinuo y un esquema de planta. Entre las consideraciones teóricas, primero que todo, por supuesto, hay que presentar la espirulina. Es interesante ver que en la literatura hay una diversidad de términos. Unos la llaman cianobacteria, otros microalgas, pero realmente es una cianobacteria. Su nombre científico es Arthrospira platensis. Y es interesante porque todas las artróspiras son venenosas, pero esta en específico no tiene cianotoxina, sino que es todo lo contrario. La Asamblea General de las Naciones Unidas la ha llamado un superalimento. Ella hace fotosíntesis como plantas y fisión binaria como las bacterias, y es un superalimento porque cuenta entre el 40 y 70% de su peso en proteína. Hay más de 50 años de investigación que lo respaldan, incluso ha sido consumida desde hace más de 10.000 años, desde la prehistoria, y tiene un sinnúmero de ventajas como fortalecer el sistema inmune, reducir el colesterol, trata la anemia, formula leches infantiles, es un biocombustible. También se puede utilizar para ficocianina, que es un colorante artificial de color azul muy valioso, pero lo importante en este momento es su uso como nutracéutico, suplemento de proteínas en medio de esta situación. Ella crece naturalmente en lagos alcalinos, tropicales y subtropicales que tienen una alta concentración de carbonatos y bicarbonatos. Por lo tanto, es indispensable emular artificialmente las condiciones de crecimiento natural. Esto lo hizo Sarrus en 1966, y a lo largo de los años han habido muchas optimizaciones de este medio de cultivo. Una de las últimas hechas en Venezuela es Parra en el 2018. La idea de este medio de cultivo prácticamente es establecer los nutrientes apropiados en las proporciones apropiadas para el crecimiento de la célula. También la célula necesita iluminación. Esta iluminación no puede ser demasiada, no puede estar en exceso, pero tampoco puede haber escasez porque hay condiciones de fotolimitación o fotoinhibición. Debe haber iluminación para el proceso fotosintético en la justa medida. Asimismo, en cuanto a la transferencia de masa, es importante que haya un buen intercambio de gases para evitar la promiscuidad enzimática, que es un término biológico donde la célula, en lugar de sintetizar el carbono, si hay un exceso de oxígeno, sintetiza el oxígeno y prácticamente se suicida. Así que tiene que haber una buena transferencia de gases para que esto no ocurra. Asimismo, una transferencia de masa desde el medio a la célula. El mezclado tiene que ser bioamigable, no puede inducir la muerte celular ni puede estresar a las algas, por lo tanto no puede ser mecánico. Y en cuanto al pH, la espirulina es extremófila. Estamos hablando de un pH de 8 a 11,
Por eso es muy extremo para las potenciales especies invasoras, eso es muy interesante, pero el pH tiene un rango muy específico que debe cumplir. En cuanto a su cultivo artificial, este medio de cultivo y todas las condiciones se establecen en fotobioreactores. Prácticamente hay dos tipos, abiertos y cerrados. Los abiertos son los más utilizados por la industria y, como su nombre indica, están expuestos a la atmósfera, ¿no? Por lo tanto, su desarrollo y potencial tecnológico ya llegó al límite. Los sistemas de control son ineficientes porque, digamos, no hay un control total de todas las posibles interferencias que puedan atacar al sistema y su productividad es limitada. Decimos que el desarrollo llegó al límite porque ya se ha hecho muchísimas pruebas y no se han obtenido mejores resultados. Por lo tanto, no queda más remedio que acudir a los fotobioreactores cerrados, que son condiciones más controladas, que nos garantizan una mayor productividad, tiene alto potencial, la desventaja es que es más costoso. Por eso casi ninguna industria reporta sus casos de éxito, aunque por supuesto hay mucho hermetismo con esta información por razones comerciales que podemos entender. Lo importante del fotobioreactor cerrado es que permite reducir las interferencias externas y los diseños pueden incluso ser híbridos, se pueden combinar sistemas abiertos y cerrados. En cuanto a la metodología utilizada, el proyecto se hizo en dos etapas. La primera etapa consistió, por supuesto, en estudiar y verificar y seleccionar un fotobioreactor adecuado en base a la investigación bibliográfica, a la experiencia en la industria y un conjunto de criterios. Y se hizo una matriz de selección para establecer cuál es el mejor fotobioreactor. Se planificó un inóculo de espirulina, originalmente vino de la República Checa, se sembró en el IDEA con el medio Parra, luego fue adaptada en el laboratorio. Se hicieron pruebas para verificar la relación de inóculo medio apropiada en varias proporciones. Finalmente se seleccionó la proporción 1:4, se sembró el cultivo madre de espirulina y se hizo un escalamiento progresivo, porque en biotecnología no se puede escalar de una sola vez, sino que debe hacerse progresivamente. El montaje experimental consistió en fotobioreactores de columnas de burbujeo, que fueron los reactores seleccionados, y esta primera etapa se hizo en el modo por lote sin control de pH, y se implementaron un conjunto de mediciones analíticas para validarlas y asimismo obtener los parámetros necesarios para diseñar el sistema semicontinuo. El montaje experimental fundamentalmente consistió en simular esta columna de burbujeo con un botellón PET de 5 litros, aireado continuamente con una bomba de pecera y una manguera de diámetro que tiene 1/8 de pulgada. Las variables independientes, el modo de producción, es decir, por lote o semicontinuo, control de pH, hay o no hay, y el tiempo, por supuesto, que toma el cultivo. Las variables dependientes, todo lo que se midió, la biomasa, los carbonatos y bicarbonatos, los nitratos, el tipo de fotobioreactor y el medio de cultivo fundamentalmente. En cuanto a las técnicas analíticas, la concentración de biomasa se hizo con espectrofotometría visible a 680 nanómetros, se calculó la curva de calibración y se midió la absorbancia, es decir, se construye una función concentración-absorbancia, luego se mide la absorbancia y gracias a esa función matemática ya automáticamente se puede saber la concentración de biomasa a lo largo del tiempo midiendo la absorbancia. Los carbonatos y bicarbonatos se hizo siguiendo la normativa Coveney, que prácticamente es una titulación con ácido clorhídrico, y verificar los virajes con naranja de metilo y fenolftoleína para luego hacer volumetría prácticamente. La concentración de nitratos más nitritos se hizo por colorimetría siguiendo la norma EPA 353.2 en una columna reductora de cadmio para reducir los nitratos a nitritos. Luego se induce a la reacción de Gris con un reactivo de color. El color se torna, como lo pueden ver en la imagen, un color entre morado y rosado, y se mide la absorbancia a 543 nanómetros. Mientras más nitratos hay, más intenso es el color. La humedad y las cenizas se hicieron siguiendo las normas Coveney. El pH también se siguió con las normas Coveney. Y el nitrógeno total y el porcentaje de proteínas se siguió la norma EPA 351.2, método tradicional para esto, donde el nitrógeno orgánico se convierte en amonio, luego se hace una destilación reactiva donde se destila amoníaco, prácticamente el método Kendall. Para las variables no controladas, que son temperatura e irradiación solar, la temperatura se tomaron los datos reales del INAME, y para la irradiación se creó un software de computadora basado en el método del profesor Jean-Marie Ledanois de nuestra universidad,
para predecir la irradiación solar diaria a partir de los datos de irradiación mensual. Y eso permitió construir las curvas para verificar la irradiación. En la segunda etapa, por medio del principio de maximización de Pontryagin, se calcula un caudal óptimo FDT y una política de alimentación. Todo esto se hizo por medio de los parámetros calculados en la etapa 1 para obtener una función caudal, cuánto medio de cultivo se va a añadir cada cuánto tiempo. Y se implementaron 9 fotobioreactores más, 3 réplicas de cada uno, un por lotes controlado a pH 9, un semicontinuo controlado a pH 10 y un semicontinuo no controlado. Y las mediciones analíticas son las mismas descritas anteriormente. Se seleccionó un modelo cinético, un buen ajuste buscando en la investigación bibliográfica y una propuesta de esquema de planta semicomercial que tenga un modo de operación flexible que permita tanto por lotes como semicontinuo, y esto también fue basado en la investigación bibliográfica, y buscar que este esquema de planta pueda ser integrable o modularmente integrable a otros procesos en el marco de la economía circular, el biosecuestro de dióxido de carbono, etc. En cuanto a los resultados, tenemos los métodos analíticos, tanto de biomasa y nitratos. Aquí están las curvas de calibración, y en función de esto, midiendo la absorbancia, ya automáticamente se puede saber la concentración tanto de biomasa como de nitrógeno de nitrato. Asimismo, en cuanto a los carbonatos y bicarbonatos, se consideró que tenemos un equilibrio real con interferencia de fosfato, porque eso forma parte del medio de cultivo artificial de espirulina, para verificar si había una variación o no en el equilibrio teórico. Según la literatura, en el equilibrio teórico, el punto de equivalencia de carbonatos y bicarbonatos es de 10,3, mientras que, como se verificó en el experimento real, ese punto se desplaza a 9,88. En cuanto a las variables no controladas, tanto la temperatura como la irradiación solar, que fueron medidas y estimadas como anteriormente se explicó, están dentro del intervalo recomendado para el cultivo. Sin embargo, hay que acotar que la irradiación solar es descendiente porque esta etapa 1 se hizo de septiembre a diciembre. En cuanto a la curva de crecimiento de biomasa y el consumo de fuentes de carbono, en esta primera etapa del fotobioreactor por lote sin control de pH se muestra un crecimiento diáusico, y eso es de esperar porque existen 2 fuentes de carbono, y cuando eso ocurre, los seres vivos activan un mecanismo llamado RCC o represión catalítica de carbono. Primero comienzan a utilizar la primera fuente, en este caso el bicarbonato, viene una corta fase lag, inmediatamente comienza el uso de la segunda fuente, que es el carbonato. Hay un aumento de pH a lo largo del tiempo, que se traduce en un desplazamiento del equilibrio de bicarbonatos a carbonatos, como podemos ver en la gráfica central, y el pH va aumentando por 2 razones fundamentales. Primero, se va consumiendo el bicarbonato, y segundo, si podemos ver la ecuación estequiométrica en la parte inferior, vemos que al final las células de espirulina, al generarse, libera un ion OH. Entonces, si tenemos cientos de miles de células, ese ion OH comienza a tener una concentración considerable y hace que el pH se desplace a lo largo del tiempo. En cuanto al consumo de nitratos, cabe acotar que los nitratos no son el reactivo limitante, pues aún existen unos 2.700 miligramos por litro, es decir, aproximadamente se consume una tercera parte de lo suministrado. Y al verificar se ve que el medio Parra utiliza 20% más de nitratos que otros medios, por lo tanto vale la pena analizar si es posible optimizar el medio de cultivo Parra. No basta con retirar el nitrato, puesto que esto puede generar desbalances y el diseño de medios de cultivo es un tema complicado, pero vale la pena ver si realmente hace falta tener todo ese nitrato de sobra. En cuanto al diseño de la estrategia para el cultivo semicontinuo, esta es la función a la cual se llegó. Como pueden ver, es una función exponencial a lo largo del tiempo. Todos los parámetros fueron calculados con los datos obtenidos en el ensayo 1, y esto nos dice cuántos litros o mililitros de caudal hay que echar a lo largo del proceso. Como pueden ver en la gráfica de la derecha, la política de adición se interrumpió durante los fines de semana y se distribuyó la mitad para el viernes y la mitad para el lunes para mantener la curva lo más constante posible. Asimismo, también, como no se midió directamente, digamos de forma física, el volumen del fotobioreactor, se hizo por medio del modelaje matemático. Se inicia con un volumen de 3 litros y se va añadiendo medio hasta llegar al volumen de llenado de 5 litros, y se esperó unos días
a ver si valía la pena o no concentrar las células en el interior del reactor. En cuanto a las variables no controladas, nuevamente la temperatura y la radiación solar en esta etapa 2, la temperatura es comparable al ensayo 1, pero la irradiación solar fue 13% mayor, puesto que se hizo del periodo de febrero a marzo, donde la tendencia es ascendente. Sin embargo, es posible suponer que como sigue dentro del intervalo normal no genera mayores problemas. En cuanto a la curva de crecimiento, a simple vista se ve que ambos sistemas por lote generaron mayor cantidad de espirulina, pero esto es debido a que en su inóculo inicial había más masa. Aunque se mantiene la proporción volumétrica, no siempre se mantiene la proporción másica, puesto que los sistemas por lote inician con el tanque completo a 5 litros en su proporción 1:4. Por lo tanto, tienen más inóculo inicial y más espirulina, mientras que los sistemas por lote inician con menor concentración, pero vemos que al final del proceso llegan a un nivel comparable al por lote. Por lo tanto, más importante es ver el gráfico de medias para la productividad de biomasa que nos da el incremento másico total, donde vemos que los semicontinuos ofrecen un incremento sostenido en el tiempo de la biomasa, por lo tanto es más deseable, podemos decir que es más productivo. En otras palabras, no podemos medir la productividad por la masa final generada, puesto que ambos sistemas parten de masas diferentes. Más bien, hay que ver lo que se nos muestra aquí, que es la productividad real, en qué intervalo de tiempo se comienza a incrementar de forma considerable la masa de espirulina. En la izquierda vemos el sistema por lote y en la derecha vemos el sistema semicontinuo, ambos sin control de pH para comparar igualdad de condiciones. Y vale la pena notar que el sistema sin control de pH ofrece un resultado más sustentable en el tiempo. Del día 22 al 26, que es la última columna, prácticamente no hay crecimiento, es porque es la fase batch. Por lo tanto, se concluye que no vale la pena esperar esos días extra, puesto que no hay concentración. En cuanto al efecto del modo de producción por lote y semicontinuo, como se acaba de explicar, el por lote aparentemente produce más biomasa, pero es porque tiene un punto de partida mayor. Por lo tanto, el sistema semicontinuo en términos de productividad global es más deseable. Hubiera seguido creciendo el semicontinuo si hubiera tenido más espacio para hacerlo, es decir, fotobioreactor mayor, o si se pudiera seguir diluyendo, pero no fue el caso. Por eso no vemos diferencias estadísticamente significativas en los últimos días, por lo tanto, como dije anteriormente, no vale la pena esperar ese proceso batch. Y si vemos en las otras dos gráficas, el efecto del control de pH ofrece mejores resultados, pero a simple vista no demasiados, así que hay que hacer estudios económicos para ver si realmente vale la pena mantener un control de pH o no. Sin embargo, se ve que el efecto del control de pH en los sistemas semicontinuos parece ser mejor. En cuanto a los ajustes cinéticos para la concentración de espirulina a lo largo del tiempo, se seleccionó el método de Tripicano y Liquori, fue planteado en los años 80 para el crecimiento diáuxico, tiene un conjunto de parámetros y se basa en termodinámica no estadística. Por lo tanto, no es un modelo totalmente empírico, tiene una base teórica y por eso, como podemos apreciar, se ajusta muy bien a las gráficas, que nos puede servir para hacer cálculos rápidos para estimaciones económicas u otros usos que pueda tener esta correlación, porque es sumamente complejo modelar matemáticamente esa forma de la curva diáuxica. Si comparamos la biomasa teórica con la real obtenida en los sistemas semicontinuos, vemos que realmente la teoría prometió mucho más de lo que se obtuvo en la práctica. Esto se puede deber a muchos factores. Primero, las suposiciones del modelo matemático, que nada más considera el carbonato como reactivo limitante, no considera la luz, etcétera, y además considera espacio de dilución infinita, cosa que no es verdad. Otra cosa es el fenómeno del autosombreado o self-shadow, que cuando las células alcanzan una concentración importante se sombrean y eso desvía la teoría de la práctica. En cuanto al consumo de carbonatos y bicarbonatos, vemos que este comportamiento va concatenado al comportamiento de pH, al comportamiento del crecimiento. En las gráficas vemos cómo varía el consumo de carbonato, donde la línea gris representa la biomasa, la línea azul los carbonatos y la línea naranja los bicarbonatos a lo largo del tiempo. En cuanto al balance de masa de carbono en la segunda etapa, podemos verificar
que en los sistemas por lote se pierde alrededor del 45% del carbono, en el semicontinuo sin control se pierde alrededor de 15%, en el semicontinuo controlado 13.75% y en el por lotes 12%. Por lo tanto, el consumo que hemos visto en la gráfica anterior realmente no es el consumo total de carbonatos, sino que también hay que considerar que a estos resultados les influyó estas pérdidas de dióxido de carbono. Es probable que las pérdidas en el sistema por lote se hayan debido fundamentalmente a que el pH se controló a 9, está muy cerca del límite del equilibrio, pudo haberse generado CO2 que se pierde a lo largo del tiempo. En cuanto al consumo de nitratos y otras propiedades físico-químicas, vemos que los nitratos ofrecen resultados similares al ensayo 1. Nuevamente hay una disponibilidad importante de nitratos tras el ciclo de cultivo y vale la pena analizar qué hacer con ellos o cómo evitar que ese exceso esté allí. Y en cuanto a las propiedades físico-químicas, tales como la humedad, tales como las cenizas o las proteínas, están dentro del intervalo esperado. Y vale la pena acotar que se midió el porcentaje de proteínas en una muestra comercial de espirulina junto con la cultivada en el laboratorio y se obtuvo que la cultivada en el laboratorio fue más del doble. La muestra comercial está alrededor de 20%, mientras que la muestra obtenida en el laboratorio fue de 40%. Aquí se muestra la matriz de selección para el fotobioreactor. Como podemos ver, hay varias alternativas de diseño, pero la más llamativa fue la columna de burbujeo y por esa razón se eligió para el experimento. Ofrece mejor mezclado. La luz es una situación que se puede mejorar por medio de bombillos LED u otras estrategias. La transferencia de gas es muy buena. Evita el estrés celular porque su mezclado es muy bioamigable. Además, ayuda a distribuir mejor la luz porque la espirulina puede pasear libremente por el reactor. Evita la intoxicación oxigénica y hay antecedentes industriales de su uso. En cuanto a la viabilidad de un cultivo continuo, si bien es muy promisorio en la teoría, en la práctica no se ha logrado mantener todos los parámetros constantes. Hay una limitación en el oxígeno disuelto y en la distribución de fotones. La irradiación no es suficiente. Realmente importa es cuántos fotones efectivamente puede absorber la célula para crecer por medio del proceso fotosintético. También en estos ensayos reporta la literatura mucho riesgo de mutabilidad porque las células se mantienen mucho tiempo en el mismo espacio. Hay mutaciones genéticas y por lo tanto, aunque es promisorio en la teoría, en la práctica todavía no se puede realizar y menos en Venezuela donde las condiciones no son constantes. En cuanto al escalamiento, existen dos estrategias, un escalamiento vertical y un escalamiento horizontal. El escalamiento vertical es muy difícil de aumentar porque los fenómenos de transporte son volumen dependientes y el sistema es trifásico y todavía no se ha podido escalar. Y así que es preferible para el comportamiento del mercado que tenemos simplemente hacer un escalamiento horizontal, multiplicar varias unidades del mismo reactor, tal como lo tenemos en el esquema de planta. Como podemos ver, este esquema presenta 4 fotobioreactores de columna de burbujeo escalados horizontalmente y es apto para todos los sistemas estudiados. Se puede tener con o sin control de pH, se puede operar en modo batch o semicontinuo. Inicialmente está un reservorio de medio de cultivo con los nutrientes, un sistema de esterilización y abajo vemos un compresor de aire. Se determinó que la calidad de este aire tiene que obedecer a la normativa que allí aparece, ISO 8573-1-221, eso quiere decir sin efluentes, sin aceite y con un conjunto de características específicas. Y la espirulina cultivada al final puede ser tanto para cultivo final como integrarse a procesos de downstream o biorefinería y ser integrada a otros procesos interesantes. Importante acotar que el compresor debe estar colocado en el techo, en la azotea o lejos de otros efluentes y seguir todas las recomendaciones de salubridad, puesto que se trata de un consumo final. Asimismo, hay una propuesta para el biosecuestro de dióxido de carbono. Se puede utilizar el gas efluente de otras industrias instalando una pequeña columna de absorción donde el medio de cultivo puede enriquecerse con el CO2 que viene de otras industrias. Producimos un gas libre de CO2 liberado a la atmósfera y el dióxido de carbono se aprovecha para el cultivo de espirulina.
También se estaba estudiando hasta 2016, hasta que fue interrumpido por la guerra en ese país, en la República de Irak, un proyecto en las calles de Bagdad para integrar precisamente espirulina en las pasarelas y así absorber el smog de los carros, que era un problema grande en Irak. En cuanto a las conclusiones, los métodos analíticos son adecuados para monitorear el crecimiento de la espirulina, el consumo de nutrientes y otras propiedades. La selección del fotobioreactor apropiado fue las columnas de burbujeo y se puede mejorar este sistema con luz artificial con tecnología LED. El modo de producción, se estableció que el sistema semicontinuo ofrece mejor y mayor productividad y si se pudiera seguir diluyendo el sistema se van a obtener mejores resultados. Asimismo, en cuanto a la curva de crecimiento y el caudal óptimo FDT, se pudo calcular sin problema bajo la metodología propuesta y la curva de crecimiento fue modelada por el modelo de Liquerini Tripichano, se modeló sin ningún problema para su productividad. Las propiedades físico-químicas están dentro de lo normal, se obtuvo un buen resultado para proteínas y el esquema de planta semicomercial se pudo diseñar para los 4 modos estudiados y asimismo es modularmente integrable a otros procesos de biosecuestro de carbono o de biorefinería. En cuanto a las recomendaciones, en cuanto al uso de carbono y nitrógeno, hay que hacer un balance de masa de carbono más riguroso para verificar dónde están esas pérdidas realmente, hacer una optimización económica del medio parra para verificar si es posible consumir menos nitrato o simplemente repetir el experimento con otros medios de cultivo para ver si se obtienen mejores resultados desde el punto de vista técnico o económico. En cuanto a las propiedades físico-químicas, hay que realizar pruebas de coliformes totales y se recomiendan más réplicas de cenizas, proteínas y puntos intermedios en las mediciones para obtener resultados aún más precisos. Y en cuanto al mejoramiento de la planta, tenemos estudios técnico-económicos para el control de temperatura, la luz artificial, los sistemas de control de pH, el empaquetado, muchas cosas que se pudieran mejorar. Asimismo, experimentar con microorganismos reales para entender la hidrodinámica del sistema real, el mejoramiento del modelo de caudal óptimo, desarrollar un modelo matemático optimizado para el cultivo semicontinuo, repetir el experimento en otros valores de pH y asimismo en otras escalas para verificar si los datos realmente van a proporcionar o no bases valiosas para futuras recomendaciones. Muchísimas gracias por su atención.